un solo hombre africano hizo temblar la geopolítica mundial y cambió el juego para siempre. ¿Qué pasaría si te dijera que un joven líder africano logró lo que ni las potencias más poderosas de Occidente pudieron conseguir en décadas? En septiembre de 2025, el capitán Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, negoció un alto el fuego histórico entre Israel y Palestina. Pero el éxito africano no fue celebrado por todos. Las potencias occidentales vieron amenazada su influencia global y, desesperadas por mantener el control, intentaron sabotear el proceso diplomático por todos los medios posibles, incluso recurriendo a la violencia encubierta y campañas de desprestigio. Este acuerdo, firmado en la ciudad de Amán, no solo detuvo la violencia, sino que, por primera vez en más de una década, la paz se ha mantenido durante más de 4 meses consecutivos. Ningún líder, ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de Asia, había logrado algo parecido desde el inicio del conflicto moderno en Medio Oriente. Mientras tanto, África se alzó como un referente de liderazgo y credibilidad moral. Por primera vez, el mundo comenzó a mirar hacia el continente africano, no solo por sus recursos, sino por su capacidad de unir pueblos enfrentados y proponer soluciones que nadie más se atrevía a intentar. Años de guerra, incontables negociaciones fallidas, hasta que África decidió intervenir. Ahora, descubre cómo comenzó esta revolución diplomática africana y qué hizo diferente al capitán Traoré para desafiar el viejo orden mundial. Si la audiencia internacional no reconoce la magnitud de este cambio, África podría seguir siendo subestimada o manipulada por intereses externos, perdiendo la oportunidad de consolidar su papel como líder en la diplomacia global. Durante más de 7 décadas, el conflicto entre Israel y Palestina ha sido uno de los símbolos del fracaso diplomático global. Estados Unidos y Europa han intentado, una y otra vez, imponer acuerdos, pero la violencia y el estancamiento solo han crecido. Ningún alto el fuego ha durado lo suficiente para devolver la esperanza a una región agotada. La respuesta llegó rápido. Palestina aceptó la invitación africana. Pronto, más de 50 países africanos respaldaron la iniciativa de Traoré, mostrando una unidad inédita en la historia de la diplomacia del continente. Para África, era mucho más que un gesto simbólico. Era una oportunidad para demostrar su peso real en asuntos trascendentales. Traoré construyó su legitimidad recordando que África sabe lo que es sufrir la violencia externa y el colonialismo. Hemos resistido siglos de invasión, opresión y manipulación extranjera. Sabemos cómo se siente luchar por la paz y la dignidad, declaró ante su pueblo y el mundo. Era la voz de quienes han sido ignorados, transformando el dolor en autoridad moral. Sin embargo, en mayo de 2025, un anuncio desde Ouagadougou sacudió al mundo. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso y ex capitán del ejército, propuso que África asumiera el papel de mediadora en el conflicto más antiguo del Medio Oriente. Su propuesta no solo sorprendió, fue recibida con burla y escepticismo por los gobiernos occidentales y los grandes medios internacionales. ¿Qué podía ofrecer África que no hubieran logrado las potencias más influyentes del planeta? Pero lo que muchos consideraron una apuesta simbólica comenzó a alterar seriamente el equilibrio global y a preocupar a quienes siempre habían dictado las reglas. El riesgo era inmenso. Si la mediación africana fallaba, no solo se perpetuaría el sufrimiento en Oriente Medio, se confirmaría el estigma de una África irrelevante, sin voz ni influencia en las grandes decisiones del mundo. El continente entero estaba en juego. Lo que sucedió después desafió todas las previsiones. La diplomacia africana, liderada por Traoré, logró sentar a enemigos históricos en la misma mesa, desatando una reacción mundial sin precedentes. El plan africano iba mucho más allá de una simple invitación a dialogar. Apostaba por una neutralidad genuina, sin los intereses ocultos que históricamente han contaminado las negociaciones occidentales. Incluía además la colaboración con Rusia y China para garantizar respaldo internacional, y ponía sobre la mesa el valor estratégico de los recursos africanos, como el oro y el uranio, para generar presión diplomática. La diplomacia africana rompió todos los esquemas y enfrentó la furia de los poderosos.
Mientras el mundo observaba con escepticismo, el capitán Ibrahim Traoré desafió la costumbre y organizó las conversaciones de paz en Amán, Jordania. Bajo mediación africana, impuso condiciones nunca vistas, ninguna precondición, el foco absoluto en la ayuda humanitaria y garantías internacionales firmes. Después de 15 días intensos, Traoré concretó lo impensado. Ambas partes firmaron un acuerdo histórico. El pacto incluía un cese al fuego inmediato, apertura de corredores humanitarios bajo la supervisión de la Unión Africana, intercambio de prisioneros y monitoreo internacional. El éxito africano no fue bien recibido por las potencias occidentales. Comenzaron campañas de desprestigio en los medios, sabotajes económicos, operaciones de inteligencia e intensificaron la presión sobre los países involucrados, buscando desestabilizar el proceso y desacreditar a Traoré. El método Traoré sorprendió a todos. No fue solo una negociación tradicional, sino un proceso innovador basado en narrativas personales, sesiones de escucha mutua y la búsqueda de soluciones prácticas y realistas. A través de la empatía, logró que israelíes y palestinos compartieran sus dolores más profundos y reconocieran el sufrimiento del otro. Sin embargo, la resistencia y determinación de Traoré cambiaron el relato global, demostrando que África podía ser arquitecta de la paz y encendiendo una nueva esperanza en el mundo. Si la mediación africana fracasaba, se confirmaría el viejo prejuicio sobre la supuesta incapacidad del continente para resolver conflictos globales. La violencia podría haberse reanudado y el prestigio africano habría sufrido un golpe casi irreversible. Pero, ¿cómo reaccionó el pueblo africano y qué impacto tuvo este éxito en la imagen de África ante el mundo? Lo que sucedió después redefiniría el orgullo continental y el futuro de la diplomacia global. El momento más oscuro llegó con un atentado fallido contra Traoré. En el ataque murió su mano derecha, un aliado clave en la mediación. En vez de intimidar, la tragedia provocó indignación mundial y consolidó la imagen de Traoré como líder valiente y símbolo de una África capaz de romper prejuicios y liderar en la escena internacional. El éxito de Traoré desencadenó una ola de cambios irreversibles en la diplomacia internacional. El alto el fuego, que al principio solo debía durar 14 días, se extendió primero a 30, y después, gracias a la presión social y política, se prolongó indefinidamente. En Ouagadougou, más de 2 millones de personas salieron a las calles para celebrar el regreso de Traoré, quien fue recibido como un héroe nacional y símbolo continental de esperanza y liderazgo. La noticia recorrió el mundo. Las Naciones Unidas elogiaron públicamente la labor de Traoré y su equipo, mientras que el Vaticano y líderes de diferentes religiones lo felicitaron por demostrar que la paz es posible mediante el diálogo honesto y la empatía cultural. No tardaron en llegar las nominaciones. Varias universidades y organizaciones lo propusieron para el Premio Nobel de la Paz, y académicos de todos los continentes lo citaron como ejemplo de liderazgo transformador. El método Traoré se convirtió en objeto de estudio internacional. El Ubuntu, la filosofía africana del yo soy porque nosotros somos, la tradición del palaver, la sanación comunitaria y la neutralidad cultural pasaron a ser temas centrales en las escuelas de relaciones internacionales de Europa, América y Asia. Muchos analistas reconocieron que las estrategias africanas superaban a los enfoques tradicionales, centrados en intereses o apoyos militares. El impacto no se limitó a Oriente Medio. Pronto, países en conflicto como Ucrania, Rusia, Etiopía, Eritrea, Mali, Argelia, Chad y Sudán solicitaron la mediación africana para abrir nuevas mesas de diálogo. Por primera vez, líderes de regiones históricamente ignoradas miraban hacia África en busca de soluciones, generando una ola de esperanza y, también, de preocupación en las potencias occidentales. ¿Qué puede aprender el mundo del modelo africano que logró la paz donde todos fallaron? Pero, ¿qué lecciones prácticas puede aprender el mundo de esta revolución diplomática africana? Ahora exploraremos los principios y herramientas que están transformando la resolución de conflictos a escala global. Para consolidar estos logros, se fundó el Instituto Africano de Paz con el objetivo de formar a las nuevas generaciones de mediadores y documentar las mejores prácticas desarrolladas en el continente. Esta institución se convirtió en referente mundial,
atrayendo a diplomáticos, investigadores y jóvenes líderes de todo el planeta. Sin embargo, la oportunidad de África de consolidarse como la referencia mundial en resolución de conflictos depende de mantener estos avances y expandirlos. La presión internacional, los intentos de sabotaje y los viejos prejuicios del orden global no han desaparecido. La clave está en cómo África prioriza la humanidad sobre los intereses políticos y económicos. En este modelo, lo más importante es escuchar el dolor de todos los involucrados y sanar heridas reales antes de hablar de poder o territorio. Los mediadores africanos crean espacios donde cada parte puede expresarse sin miedo, sin amenazas y sin perder la dignidad. Así, se construyen puentes emocionales que los diplomáticos tradicionales ni siquiera se atreven a imaginar. África aporta algo esencial: una neutralidad genuina y una autoridad moral forjada en la experiencia directa del sufrimiento. Cuando quien media ha sentido pérdida, violencia o humillación en carne propia, puede generar una confianza verdadera que trasciende la retórica y los intereses ocultos. El liderazgo joven, como el del capitán Traoré, añade una legitimidad única. No es un burócrata de carrera, sino alguien que ha vivido las cicatrices de la guerra y sabe lo que está en juego. Eso inspira esperanza y rompe el círculo vicioso de las mismas caras y promesas vacías. Por primera vez, África deja de ser vista solo como receptora de ayuda o víctima de conflictos, y se convierte en proveedora de soluciones globales. Su sabiduría, ignorada durante siglos, ahora redefine la diplomacia y sorprende al mundo entero. Este cambio no solo impacta a los líderes actuales. Miles de jóvenes africanos ven que es posible transformar la historia y que su voz puede tener peso en las decisiones internacionales más importantes. Así llegamos al momento clave. ¿Qué harás tú con este conocimiento? La diplomacia africana nos obliga a preguntarnos qué significa realmente liderar en el siglo XXI. ¿Es imponer o es sanar y unir? ¿Es buscar poder o buscar paz? La historia ha cambiado. África lidera. ¿Serás espectador o protagonista? Ignorar estas lecciones sería condenarse a repetir los mismos errores de siempre: diplomacia fría, pactos frágiles y conflictos interminables. El riesgo no es solo perder la oportunidad de influir, sino quedar atrapados en un sistema global que ya ha demostrado su fracaso. En un mundo que cambia rápidamente, entender y aplicar estas lecciones puede marcar la diferencia entre ser espectador o protagonista del nuevo orden mundial. Ahora, veamos cómo puedes convertirte en parte activa de esta transformación. Hoy, el mundo es testigo de un giro sin precedentes. Un líder africano, Ibrahim Traoré, logró lo impensable. Con firmeza y empatía, el presidente de Burkina Faso sentó en la misma mesa a las partes más enfrentadas y detuvo, aunque sea por ahora, uno de los conflictos más antiguos y sangrientos. Mientras los viejos poderes fracasaban, África mostró su sabiduría, su autoridad moral y su voluntad de actuar donde otros solo hablaban de paz. Este triunfo no es casualidad ni milagro. Es fruto de siglos de resiliencia, de heridas históricas y de una visión que prioriza la humanidad sobre el interés propio. Traoré y África demostraron que el liderazgo no se mide por el poder militar ni por el tamaño de la economía, sino por la capacidad de escuchar, comprender y sanar. El mundo observa, algunos con admiración y otros con temor, el surgimiento de un nuevo modelo de diplomacia global. Pero el desafío apenas comienza. Si el resto del planeta, y tú que escuchas esto, no reconoces y apoyas este renacimiento africano, corremos el peligro de que el antiguo orden repita sus errores y vuelva a marginar a quienes están trayendo soluciones reales. Si, en cambio, celebramos y difundimos esta nueva era del liderazgo africano, abrimos la puerta a un mundo donde la paz y el respeto sean la verdadera moneda de poder. En tus manos está decidir si serás parte de esta transformación histórica o si te resignarás a que todo siga igual. El futuro del liderazgo mundial, la paz duradera y el prestigio internacional de África dependen ahora de la respuesta colectiva. ¿Estás dispuesto a compartir esta historia, a desafiar tus propios prejuicios y a ser protagonista del cambio? No es simplemente un capítulo más en la historia.
Es el inicio de una nueva narrativa, una en la que África ya no es solo escenario, sino directora y autora del futuro global.